Y tenemos aquí en este nuevo episodio de Voces de Visella a Miguel López Quesada, que es el presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación. España es un nuevo socio institucional de Visella y nosotros asimismo de DIRCOM, que como le vamos a llamar, y con eso le vamos a dar la bienvenida, donde vamos a hablar precisamente de un punto sobre la IA ética que no se suele escuchar mucho y debería escucharse más. Miguel, bienvenido a Voces de Visella, con tu propia voz. Muchas gracias, Frank. Encantado de estar aquí. Muy bien, bueno, primero que todo, quienes no conozcan DIRCOM, en este caso, haznos un pequeño resumen de qué consiste, ¿no? La asociación, porque no es ninguna broma, es una organización muy, muy grande y muy extendida. Pues sí, DIRCOM es una asociación que nació hace 33 años en España, formada por un grupo de directivos que se ocupaban de las tareas de comunicación, normalmente relaciones con los medios, comunicación externa, imagen corporativa, dentro de algunas de las mayores empresas que había en España, y también algunos académicos que enseñaban este tipo de disciplinas en las universidades y que empezaban a darse cuenta de que había un campo creciente. Como digo, hace 32 años, 33 casi ya, nació esta asociación con un objetivo muy claro, que era conseguir que los profesionales que se dedican a estas tareas estén representados en los comités de dirección, de manera que la voz de la sociedad que normalmente trasladamos a las organizaciones se escuche, y también para ayudar en la toma de decisiones teniendo en cuenta a muchos de esos públicos que normalmente pues no son de nadie. Los medios de comunicación, el mundo académico, las ONGs, las relaciones institucionales. Muchos de esos públicos no eran de nadie en una organización tradicional donde había un director financiero, un director de recursos humanos, un director de calidad, de operaciones, de informática, pero no había un director de comunicación. Y esa fue la reivindicación original con la que nacimos. Hoy, casi 33 años después, somos 1.250 socios en España. Tenemos también algunos socios correspondientes fuera de España. Bueno, pues somos una organización grande con presencia territorial en 8 territorios muy amplios de España, con una presencia muy fuerte en Madrid y en Barcelona, y con un equipo de profesionales dedicado pues, de unas 25 personas y un staff que trabaja todos los días para dar servicios a esos 1.250 socios. Agrupamos mayoritariamente directores de comunicación y de relaciones institucionales, porque son las dos tareas más habituales que desarrollamos, pero tenemos también gente que se ocupa de la marca, de la comunicación digital, de la comunicación interna, de los asuntos regulatorios, de la gestión de intangibles, de la sostenibilidad, en definitiva, todos aquellos que conforman la imagen corporativa de organizaciones privadas, de instituciones, de tercer sector y de administraciones. Excelente. Y si deseas, vamos a entrar directamente en materia en ese sentido, con una serie de preguntas precisamente para abordar primero que todo, esta nueva asociación que tenemos, Odisea y DIRCOM en este caso. Y este tema de lo importante que es la comunicación en el sentido de la inteligencia artificial y más si es la IA ética en ese sentido. Solo el 18% de las empresas europeas, según un informe de la Comisión Europea misma, informa contar con procesos internos robustos para garantizar la transparencia y la ética en el uso de la IA. Vemos esas asimetrías en cuanto a la adopción. Hay mucha penetración, pero hay poca adopción, por lo menos adopción bien hecha. Um, Miguel, ¿consideras que los directivos de comunicación tienen el poder real para frenar los riesgos éticos de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? ¿O es como suele verlo el público, ¿no? Suelen verlo como meros transmisores de decisiones ajenas. Nosotros somos agentes del cambio, hacemos que las cosas pasen en nuestras organizaciones, igual que hace ya muchos años empezamos a trasladar la preocupación de la sociedad por aquello que llamamos responsabilidad social o Ujú. acción social o responsabilidad social corporativa, y empezamos a crear en nuestras áreas pues políticas, programas, acciones que hicieron que las organizaciones empezaran a vivir eso como una necesidad. Al principio fue una manera de diferenciarse
positivamente en términos de reputación y hoy se ha convertido en un requisito regulatorio. Muchas compañías de determinado tamaño pues tienen la obligación de contar con eso que hoy llamamos políticas ASG, ambientales, sociales y de buen gobierno, de gobernanza. Pero empezó siendo algo que hacíamos de una manera muy voluntaria, no todo el mundo, porque era un diferenciador. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial y muy particularmente con la generativa, que es la que realmente más impacto directo está teniendo en nuestra área de trabajo? Pues que todos a nivel de usuario estamos jugando, probando, aprendiendo, pero nuestras organizaciones siguen teniendo, se debaten en una situación un poco paradójica, en una cierta esquizofrenia. Por un lado están viendo la necesidad de no perder velocidad de crucero, de no dejar de estar a la vanguardia, pero a la vez, como es un terreno todavía muy virgen y todavía muy poco explorado, pues están con ciertos frenos. Hay miedo a responsabilidades jurídicas, hay miedo a brechas de seguridad cibernética, hay miedo a malas prácticas, hay miedo también a un uso poco ético o un uso que no sea compliant con muchas de las políticas que nosotros tenemos como compañías y como organizaciones en otras áreas de trabajo. En el mundo de IT, por ejemplo, pues ya hemos aprendido y con la pandemia se vio muy claro, pues políticas como el Bring Your Own Device, pues antes no se permitían y desde entonces pues hemos aprendido a integrarlas y es una manera natural de trabajar y los departamentos de ciberseguridad han tenido que desarrollar nuevas maneras sabiendo que la realidad es esa. Con la inteligencia artificial generativa yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Estamos empezando a verla muy presente a nivel de usuario, pero muchas veces no es público que se está usando como elemento de elaboración de materiales y eso debería ser un primer uso ético, es avisar cuando aquellos contenidos han sido generados con inteligencia artificial. Y un segundo uso ético sería también pues, darle las herramientas y las políticas a todos aquellos que pueden ser usuarios para que sepan cuál es la buena manera de usar esa inteligencia artificial generativa. Porque, como digo, esto pasa como en las universidades y en los colegios y en las academias. Se está usando, pero que se esté usando para presentar un trabajo fingiendo ser el que lo ha elaborado o se diga he usado inteligencia artificial para la elaboración de este trabajo, pero las conclusiones son mías, bueno, pues eso es una diferencia. Pues nosotros en el mundo profesional lo estamos viendo también así. Y eso nos lleva directamente a esta segunda pregunta, Miguel. Según un estudio de Pew Research, un 53% de los ciudadanos desconfía de las decisiones tomadas únicamente por sistemas automatizados. Ya esto está ocurriendo. ¿Hasta qué punto deberían las empresas confiar su reputación en algoritmos que potencialmente podrían amplificar sesgos o manipular la percepción pública? Yo creo que ninguna empresa hoy Ujú. deja su reputación en manos de algo automático. Primero porque la reputación es la proyección sobre las audiencias de interés de lo que nosotros hacemos, lo Ujú. que nosotros somos, las expectativas que tienen sobre nosotros y la realidad que nosotros entregamos. Entonces, es muy difícil que todos esos inputs que generan una imagen que al final es la reputación que está en la cabeza de nuestros públicos, se puedan automatizar. Tú puedes automatizar respuestas frente a algunos estímulos. Imaginémonos que es pues nuestra cotización en bolsa. Por encima de un determinado valor, Ujú. pues compramos o vendemos. Es un automatismo, es un stop loss o Exactamente. un mecanismo automatizable, pero es solo un input. Pero imaginémonos que esa subida de la cotización tiene que ver con un rumor de que vamos a ser fruto de una OPA o vamos a ser objeto de una OPA, de una fusión hostil. Los accionistas potenciales empiezan a comprar pensando en la revalorización futura. Claro, nuestro sistema automático podría pensar que lo que hay que hacer en ese momento es vender o es comprar, pero sin una intervención humana nosotros a lo mejor no estamos pensando, cuidado, que lo que hay aquí no es solo una subida de cotización que puede ocurrir espontáneamente. ¿Cuál es el factor de fondo? El factor de fondo es que hay un rumor sobre una Ujú. operación.
Y eso activa otra serie de cosas que hay que hacer. Pues a lo mejor hay que hablar con las administraciones, con las autoridades, para saber si es verdad o somos objeto de esa OPA hostil. Hay que hablar con nuestros accionistas, con nuestros inversores principales, con nuestros públicos internos, nuestros empleados, nuestros clientes, proveedores. En definitiva, no se puede automatizar una respuesta frente a un solo estímulo. Se puede automatizar frente a un solo estímulo. Es muy difícil que la reputación, que es el constructo que tienen muchos de esos públicos, se pueda automatizar, o el algoritmo tendría tal complejidad que realmente yo no sé si seríamos muy operativos. Entonces, lo que sí creo es que la inteligencia artificial hoy se está utilizando para muchas de las tareas que tienen que ver con la construcción de reputación. Por ejemplo, la elaboración de un relato público, de un discurso, de una información corporativa, de unos contenidos en la página web, de unos contenidos en las redes sociales. Todo eso proyecta una imagen y genera una reputación en nuestros públicos. Ahí la intervención de la inteligencia artificial generativa es alta, pero no es automática. Siempre hay una intervención humana, entre otras cosas porque lo que todavía no hemos sido capaces de encontrar como respuesta en la inteligencia artificial generativa tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el humor, tiene que ver con la empatía y los sentimientos. Y mucho de lo que genera reputación tiene esos elementos intangibles que no son fáciles de convertir en algoritmos. Sí, y para el público en general es muy buena la aclaración que has hecho, Miguel. Gracias. De acuerdo con la European AI Alliance, que es muy cercana a nosotros en el caso de Odisea, Uh -huh. solamente el 24% de las alianzas intersectoriales en temas de IA logran proyectos de impacto social sostenido después de 2 años de su lanzamiento. Muy interesante esta cuestión. ¿Qué barreras culturales y de liderazgo enfrentan, por ejemplo, asociación como DIRCOM en este caso, para realmente transformar la ética de la inteligencia artificial en una agenda común entre comunicación y tecnología? Bueno, yo creo que la principal dificultad es que estamos demasiado cerca del punto cero, pues estamos empezando, es un camino que Ah, está empezándose. Entonces, todavía nos falta perspectiva. Si uno piensa en cómo hemos mejorado en el uso ético, por ejemplo, de Internet, pues está claro que hay muchísimo acumen, muchísima base teórica y práctica, porque llevamos ya muchos años de experiencia y esa experiencia nos genera aprendizajes. Esos aprendizajes se pueden convertir en buenas prácticas y eso se puede convertir en estándares de gobernanza, estándares de buen uso. Claro, en la inteligencia artificial y particularmente la generativa estamos hablando de algo que está ocurriendo y que cambia a medida que hablamos. Es que algunas de las cosas que estamos pudiendo usar como casos de uso que estamos viendo ahora no existían hace un año y hace dos. Entonces, todavía estamos demasiado cerca como para que podamos tomar distancia suficiente para sacar muchas conclusiones. Y luego, creo que todavía estamos en una fase muy de pioneros, de ujú, exploradores. correcto. Es difícil tener una cartografía, es muy fácil tener una cartografía, un mapa de la ciudad de Nueva York, porque hay mucha gente, estamos ahí y estamos encima. Es más complicado tener una cartografía del Ártico y sobre todo antes de que Shackleton y otros empezaran a explorarlo, porque es que era un territorio en el que no había estado nadie. Entonces, estoy viendo todavía que muchos de los límites que nosotros estamos percibiendo tienen que ver con el hecho de que las cosas todavía son demasiado Ujú. incipientes. Estamos empezando, es un camino todavía temprano. Y, por ejemplo, tú mencionas el tema de la gobernanza entre lo tecnológico y lo humanista, lo filosófico, lo ético. Claro, es que ese proceso de diálogo es muy reciente. El empezar a Ujú. hablar con filósofos en las empresas es un proceso que no lleva ni 5 años ocurriendo y que realmente el que los tecnólogos hayan visto que este tema ya no es un tema de lo que técnicamente puede hacerse. Técnicamente se pueden hacer muchísimas cosas como en biología o como en medicina. El problema o el freno empieza a ser ético. Se debe Ujú. hacer todo lo que se puede hacer y esa discusión ya no es tecnológica, ya no es de Ujú. lo que las herramientas permiten, es de lo que creemos que es correcto hacer
o de las implicaciones que eso puede tener, y eso ya es una discusión ética. Esa discusión ética tiene que ser multisectorial, es decir, ahí no solo están técnicos, no solo están personas de comunicación, no solo están personas de finanzas, no solo están personas de relaciones humanas, de recursos humanos, no solo están personas de compliance, de legal, están todas ellas y seguramente muchas más que me dejo fuera. Y eso lleva tiempo y lleva aprendizajes. Y creo que todavía estamos empezando. Y precisamente es sobre la inteligencia artificial generativa. Estos modelos de lenguaje generativo han evidenciado, perdón, sesgos de género y sesgos raciales en el 38% de los textos analizados en un estudio reciente de la UNESCO. Um, Sí. Desde el punto de vista de la experiencia de vuestros socios en este caso, ¿estamos preparados, están preparados para detectar y corregir estos sesgos, digamos, invisibles que surgen cuando la IA redacta comunicados de prensa o selecciona contenidos prioritarios? Yo creo que lo que está ocurriendo es que aplica los mismos sesgos que tenemos. Y uno de los sesgos que nosotros tenemos es pensar que la gente a la que le hablamos es como nosotros. Ajá. Si tú estás hablando en una comunidad eh, occidental, con un sistema político basado en democracia liberal, con unos parámetros, por ejemplo, de inclusión o diversidad como los que podemos tener en un mercado como el español, pero estás hablando a países porque tus consumidores o tus públicos objetivos están en otras zonas del mundo, como puede ser África, pues, por ejemplo, dar por hecho que hay una tradición judeocristiana, como Ujú. tenemos en Europa y muy particularmente en España, pues a lo mejor es no estar entendiendo que una gran parte de ese continente africano probablemente es animista o musulmán. Si tú Ujú. estás hablando a un público asiático, por ejemplo, en algunas culturas, como la coreana o la japonesa, el papel de la mujer todavía no está en un plano de igualdad profesional, es Exactamente. decir, sigue siendo más escaso la presencia femenina de lo que es en nuestro mundo más occidental. Si tú das por hecho que eso mismo que tú ves en tu entorno es lo que pasa en otros y das por hecho y hablas y tu uso de la inteligencia artificial generativa da por hecho esos parámetros o esos clichés como si fueran los mismos que ocurren en tu entorno más cercano, probablemente estás haciendo un uso sesgado, Ujú. incorrecto, porque no le estás hablando a tu público. Y pueden darse pues situaciones ya un poco grotescas, como cuando hemos visto ejemplos en los que se le ha pedido imágenes de soldados nazis y nos hemos encontrado imágenes de soldados nazis pues de raza negra, que era totalmente impensable y todos entendemos que es Ujú. imposible que en esa época el ejército alemán hubiera empleado como soldados a personas de raza negra y los hubiera vestido con el uniforme. Pero nuestra inteligencia artificial nos va a devolver esa imagen porque en el criterio, en el sesgo actual, pues de inclusión y de diversidad le parece normal. Pero En claro, muchos no casos, siempre sí. es igual que nosotros. Muchas veces lo normal es lo de los demás. ¿Qué problema he visto yo en relación con los sesgos? Pues que el entrenamiento de gran parte de la inteligencia artificial generativa está basado en contenidos que están generados con una visión occidental, porque éramos grandes generadores de contenido, en medios de comunicación, en cine, en literatura y en muchos otros elementos que se han integrado, o en conocimiento científico, se han integrado como entrenadores en los agentes de inteligencia artificial generativa, y el problema es que no estamos integrando ese mismo volumen de contenidos de otras partes del mundo que probablemente darían una cosmovisión diferente y complementaria. Entonces, ¿eso se está corrigiendo? Se corrige de muchas maneras. Por ejemplo, lo hemos visto pues, con el uso que han hecho redes sociales chinas, Ujú. su penetración en Occidente, precisamente para generar mucho input de contenidos de entrenamiento generados en el mundo occidental, con criterios occidentales y no con una visión puramente china. Porque efectivamente el entrenamiento, pues está claro que si uno va al gimnasio y solo entrena brazos, pues tendrá unos brazos enormes, pero a lo mejor tiene unas piernas muy débiles. Y tenemos que entrenar todo el cuerpo a esa inteligencia artificial generativa, y eso lo hacemos solo dándole alimento y proteína en todo el organismo, no solo en algunos músculos concretos. La mayoría de empresas
podría decirse que la mayoría de empresas eh, usarán o estarían usando inteligencia artificial en sus estrategias de comunicación, incluso ya o para estos próximos años, inmediatamente, 2026-2027, creí leer por ahí. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder, digamos que en autenticidad humana, a cambio de mayor eficiencia e inclusión mediante inteligencia artificial? ¿Y quién debe decidir ese equilibrio? Pues efectivamente se está utilizando ya de una manera recurrente. ¿En qué? Más en lo táctico que en lo estratégico. O sea, muchas veces, por ejemplo, es muy normal que se estén construyendo contenidos comunicativos, contenidos de una página web, contenidos de redes sociales, contenidos de vídeo corporativo, contenidos como discursos o como notas de prensa o materiales, informes, todo ese tipo de producción ya tiene muy interiorizado el uso de la inteligencia artificial generativa porque es seguro, ahorra tiempo, mejora la rapidez del análisis de un ingente volumen de información. Por ejemplo, si tienes que sintetizar muchos informes para condensarlos en algo muy concreto, pues Ujú. probablemente ese trabajo, hay una gran parte de ese trabajo externalizable a un agente. Y una vez que tienes ese trabajo hecho, que es, digamos, la materia bruta, el análisis de esa materia bruta, la aportación de la persona, del elemento humano, es muy importante para definir por qué quiere utilizar más este ángulo o este otro ángulo. Y sobre todo en el prompting con el que tú hagas esas peticiones, la intervención humana es clarísima. O sea, lo que nosotros queremos obtener deriva de las preguntas que nosotros seamos capaces de hacer y cómo hacemos ese prompting. Y ahí el elemento humano, de momento, yo creo que es insustituible. Otra cosa es lo estratégico. Lo estratégico tiene más que ver con el propósito. ¿Qué, ¿Cuál es el propósito de mi organización? ¿Para qué existimos? ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde queremos llevar las cosas? No nos lo va a decir una inteligencia artificial generativa. Se lo tenemos que decir nosotros. Nosotros le tenemos que decir, el tono de mi comunicación es humano, cercano, urbano, humorístico, científico, inclusivo. Todo ese tipo de cosas se las tenemos que decir nosotros para que todo el tono de esa comunicación refleje lo que nosotros hemos querido y hemos definido como estratégico. Y luego una tercera derivada de eso es cómo combinamos esa parte automatizable y esa parte humana en una gobernanza de estos sistemas. Y yo creo que ahí intervienen mucho los códigos de buenas prácticas, intervienen mucho los think tanks o los lugares donde puedes compartir experiencias como Diseya. Por eso nosotros en DIRCOM hemos visto muy claramente el valor potencial de una alianza como esta, porque aprendes con lo que otros han aprendido ya o se han equivocado más rápido sin tener que hacerlo todo tú solo y tener que aprender tú a base de tus propios errores. Entonces yo creo que la gobernanza será el elemento importante y ahí creo que seguiremos viendo, por lo menos en materia de comunicación, como muy insustituible el aporte humano en la definición de estrategias alineadas con el propósito de las organizaciones, pero veremos muy externalizable, muy delegable la elaboración táctica de muchos de los materiales, los mensajes y los contenidos que sean consecuentes y alineados con ese propósito. Es nuestra experiencia en Odisea, en este caso, de que el desarrollo de guías éticas y precisamente la formación continua son las mejores prácticas para anticipar impactos sociales negativos de la inteligencia artificial. En tu informada opinión, Miguel, ¿cuál sería el primer paso éticamente innegociable que recomendarías a toda organización que inicie un proyecto de inteligencia artificial para asegurar su legitimidad social, digamos? Yo creo que el ser transparente respecto al uso que esa inteligencia artificial generativa se está haciendo, al uso que se está haciendo de ella. Ujú. Es decir, si imaginémonos que el discurso de un presidente en una junta de accionistas fuera un holograma creado con una inteligencia artificial generativa y diera ese discurso, pues es muy importante para los accionistas saber que lo que tienen delante en aquella junta de accionistas
no es el presidente, no es el Chief Executive Officer, es un holograma que habla como él, que se mueve como él y que a lo mejor piensa como él, pero no es él. Entonces, sería un elemento claro de buen gobierno y de transparencia y de respeto a tus accionistas, decirles, señores, hoy el discurso lo va a prestar a través de una imagen virtual nuestro CEO. Es como si él estuviera, pero no es él. Pero desde luego, si nosotros le dijéramos a nuestros accionistas, lo que están ustedes oyendo hoy es nuestro CEO hablando y no lo es, pues estoy infringiendo la primera regla ética para mí, que es la de la transparencia respecto al uso que se está haciendo de esa inteligencia artificial generativa. Y es un ejemplo muy ridículo, pero estamos viendo situaciones que eran impensables. Yo ya he hablado con gente de ciberseguridad que me ha explicado casos en los cuales en una junta de accionistas, no en una asamblea, no en una asamblea general, pero sí en un consejo de administración que permitía la participación virtual, ha habido algunos de los asistentes que no eran reales, que eran cibernéticos. Avatares de estos. Ajá. Claro, Wow. avatares que pueden ser legítimos o no, pero imaginémonos la capacidad de influencia en las decisiones de gobierno corporativo de una institución donde de sus 10, 12 consejeros haya 2 que pueden no ser reales, pueden no ser legítimos. Estás desvirtuando las decisiones que se toman en un consejo de administración y no sabes respondiendo a qué intereses. Entonces, para mí la primera regla ética y la innegociable sin duda es distinguir dónde sí y dónde no estamos haciendo un uso mayoritario de la inteligencia artificial. Si es algo accesorio, procedimental, una herramienta, pues no me parece que nadie tenga que decir esto lo he hecho con Word o esto lo he hecho con Oracle o esto lo he hecho con... Es un software y no hay que indicarlo, es procedimental, es una herramienta. Pero lo que he hecho con este software sustituye a mi presencia humana o lo que he hecho con este software escribe un discurso que yo no he hecho y es el que ha hecho la máquina por mí, entonces sí me parece que éticamente debemos ser transparentes. Excelente. Bueno, llegamos al final de esta primera y no última vez, Miguel, de tu intervención aquí de parte de DIRCOM, aquí en Voces de Odisea. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y seguimos adelante en esta nueva y muy productiva asociación mutua. Muy bien, muchísimas gracias, Frank. Un placer estar con vosotros y gracias por el trabajo que hacéis. Gracias a ti.